Y seguimos con Chile, donde, por supuesto, más allá de esta importante visita de Estado, el tema es el anuncio del Ministerio de Salud sobre la obligatoriedad de las mascarillas en escuelas. De eso vamos a estar hablando con Luis Ignacio de la Torre, que es presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Luis, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Hola Darío, muy bien. Preocupado porque las mascarillas son una respuesta a un problema que esperamos que no afecte a otros países de Latinoamérica, y es la mayor cantidad de contagios de virus respiratorios que hayamos tenido en los últimos 15 años, que incluyen al respiratorio sincicial, que es un virus especialmente agresivo con niños menores de 4 y sobre todo menores de 2 años, y de alguna forma, frente al mayor número de contagios, se ha producido una saturación de la red de salud infantil, con un incremento de hospitalizaciones, con falta de camas e incluso con necesidad de trasladar pacientes de una región a otra. Y para dar respuesta a eso, para tratar de bajar los contagios, se han activado distintas medidas, y una de ellas es estimular las mascarillas por el periodo de tiempo que queda en este momento antes de que los niños salgan de vacaciones, que es habitualmente finales de julio, comienzos de julio. Luis, le pregunto porque uno de los aprendizajes o uno de los análisis que dejó la pandemia de COVID, que fue recogido en muchos estudios a nivel internacional, es el daño que produjo en términos educativos a los chicos, el aislamiento y distintas medidas. Y hay estudios que hablan incluso del tema de los barbijos, específicamente en los más chiquititos, que están aprendiendo a comunicarse, que están aprendiendo a hablar. Hay varios estudios que muestran dificultades enormes en términos de aprendizaje, de aprender a hablar y trastornos del lenguaje bastante importantes en distintos países del mundo. ¿Se tomó en cuenta el potencial costo que esto puede tener al tomar esta medida? Yo pienso que sí. El Ministerio de Salud la anunció para los mayores de 5 años. A los de menor edad no se les va a exigir. Y quiero que entiendan que en este momento en muchas regiones de Chile no hay una cama donde hospitalizar a un niño. Están todas ocupadas. Y que este virus, el respiratorio sincicial, si no recibes una atención médica adecuada, puede ser mortal para los niños o al menos dejar secuelas graves. Entonces, frente a ese escenario, una propuesta era adelantar las vacaciones y alargarlas, o sea, suspender las clases, y otra propuesta era intentar que los niños siguieran asistiendo, pero robustecer la prevención, y para eso ventilar las salas de clase, lograr activar sistemas de filtrado de aire, ojalá en distintas escuelas del país, potenciar la vacunación de influenza, que es otro de los virus que nos está echando a perder el invierno acá en Chile, y en última instancia, pero no menos importante, que aquellos cuidadores o cuidadoras que tienen a un niño en edad escolar enfermo, no lo manden enfermo a clase, sino que lo puedan dejar en su domicilio para que no contagie al resto de la sala. Ese es el conjunto de medidas que de alguna manera estamos potenciando. ¿Por qué, Luis, no han dado resultado las estrategias que se empleaban antes del COVID para contener el virus, en este caso? Digo, porque estamos hablando de virus que existían antes del COVID. ¿Por qué las estrategias del pasado no han dado resultado en esta crisis de este año? Por una parte, porque la red de salud en Chile le faltan camas pediátricas. Eso es algo que ocurre siempre, o sea, faltan camas. Y en segundo lugar, porque la vacunación para prevenir los contagios de influenza este año fue muy lenta. Mucha gente desistió de vacunarse, no tenía interés en hacerlo y pensaban que no era tan relevante. En tercer lugar, Chile no avanzó prácticamente nada en políticas de aire limpio. ¿Qué quiero decir con esto? Los virus respiratorios, incluido el COVID, se contagian por el aire que respiramos. ¿Cómo se contagian? Cuando una persona tiene síntomas y está enfermo y comparte una habitación contigo, a los 10 o 15 minutos tú estás respirando el mismo aire que él eliminó, y ese aire tiene virus. Si tú abres ventanas, si tú ventilas los espacios, si tú tienes sistemas de filtrado de aire, es menos probable que esos virus que esta persona dejó en el ambiente entren a tu sistema respiratorio.
si tú tienes una mascarilla con filtro como la N95, es menos probable que esos virus puedan atravesar la mascarilla porque tiene filtros especiales y contagiarte. Esas medidas prácticamente no se avanzó en nada. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando hace unas 4 o 5 semanas empezamos a ver que los virus respiratorios estaban creciendo mucho, recién ahí empezó un esfuerzo en comunicar a la ciudadanía, por ejemplo, que aquel niño o niña enfermo se quedara en su casa. ¿Y por qué no se quedaba en la casa? Porque Chile no tiene una legislación que permita que un papá, una mamá, un abuelo, una abuela trabajadora, un cuidador, una cuidadora trabajadora, que está con un niño en edad escolar enfermo, se pueda quedar en la casa y, por ejemplo, hacer teletrabajo, o pueda quedarse en la casa con un permiso laboral. Entonces, como los cuidadores no pueden dejar a los niños en sus casas solos y no pueden quedarse con ellos porque no tienen permiso para faltar al trabajo, terminan enviando a niños muy enfermos, con mocos, con tos, con flema, a veces incluso con fiebre, y los mandan al colegio porque es el lugar más seguro para cuidarlos. Paradojalmente, esos niños van a estar en las aulas y van a contagiar al resto de sus compañeros. Y entonces se ha producido, Darío, incluso lo que en Estados Unidos llamaron la tripledemia, que es que muchos de los niños que consultan a urgencias enfermos tienen adenovirus, influenza y respiratorio sincicial al mismo tiempo. Tremendo golpe para la salud. ¿Cómo se produjo ese contagio? Principalmente al no tener medidas de aire limpio en las salas de clase. Yo veo para el futuro salas de clase que, tal como tienen agua potable y alcantarillado, sean capaces de tener entonces aire limpio, para que incluso sin barbijo no nos contagiemos. Clarísimo. Luis Ignacio de la Torre, muy interesante. Gracias por este tiempo con DNews. Gracias a ti, que estés muy bien.